El Señor les bendiga. God bless you. Bienvenidos a Costa Rica. Welcome to Costa Rica. Gracias por la obra que ustedes vienen a hacer a nuestro país. Thank you for the work that you come to do here in this country. Agradecemos mucho el esfuerzo y la dedicación que ustedes tienen para sacar este espacio para nosotros en Costa Rica. We are thankful for this space that you take out from your lives to come here. Parece que los abonaron y están demasiado grandes, ¿verdad? It seems that all of you are really tall. Son de la tribu de Anak. You're from the tribe of Anak. Muy bien. Very good. Vamos a compartir la palabra en esta mañana We're going to share the word this morning, y vamos a ir a Jeremías, al capítulo 18 de Jeremías. and we're going to go to the book of Jeremiah, chapter 18. Capítulo 18 del verso del 1 en adelante. Jeremiah, chapter 18, from verse 1 through 6. Ok. Estamos ahí ya en 18:6. Un saludo que no he saludado porque hasta ahora me hicieron así allá. Saludo para los que están en nuestras plataformas de Facebook Live y también de Zoom. Gracias por estar ahí, hermanos, hermanas. Es un placer saludarles y que el Señor les bendiga un montón. Les amamos. ¿Ok? We want to say hi to everyone that it's online. We just want to extend that salute to everyone. We hope you're really well. Creo que es importante mencionar que lo que dijimos hace un momento a través de lo que está pasando en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube, I think that it is very important for us to talk about this. esto es parte de ser una iglesia extendida. It is about going and extending our church. Nosotros estamos llegando a muchas personas que quieren oír un mensaje diferente. We are reaching a lot of people that wants to hear a different message. 750 videos de enseñanzas y de muchas otras cosas conforme la palabra. We have 750 videos about different things taught here in this church. Entonces a veces pensamos que la iglesia es solamente algo que hacemos el domingo. So sometimes we think that church is just a thing from Sunday. No, tenemos miles de personas, y podemos decir más de miles de personas oyéndonos y viéndonos en medio de las redes. But we can actually say that there are people actually watching us and hearing us. Y lo importante no es que sepan de la iglesia And the important thing is not that they know this church o del pastor, or the pastor, aunque deberían de averiguar bastante del but pastor. they should figure that out. Pero al final es qué está diciendo la escritura a través de esos mensajes. But at the end, it is what is the scripture saying with those videos? Es interesante ver las opiniones de otra parte del mundo, escuchar gente preguntándome cosas. It is interesting to hear the opinions from other people from other countries about this. Y yo les contesto en inglés, es decir, que no supieron nunca nada. And I answered them in English so they don't get any information. No, yo me voy a portar bien, dice mi esposa. He has to behave today because I'm not in my best today. Está bien, vamos a la palabra. Okay, let's Pero- go to the scripture. Gracias si usted no es parte de esta forma en la que usted entra a los videos y que entra a la parte de esta otra red social, hágalo, hermano. But I want to thank you and I want to invite you that if you want to be a part of this community, this online community, Y si les da insomnio, ahí tienen 750 predicaciones mías. and if you cannot go to sleep, there are 750 videos there. Listo. Dice la escritura que vino una palabra del Señor a Jeremías. It says in the scripture that there was a word that came to Jeremiah. Esto que estamos y vamos a ver esta mañana tiene que ver con una parábola. What we're going to see today has to do with the parable. Agustín de Hipona dice sobre esta parábola que esta parábola es algo que el cristiano debe de comprenderlo de esta manera. This lesson, the Christians have to learn it in a certain way.
que la vida del cristiano está en las manos de Dios, igual que el barro en las manos del alfarero. Know that God, Jehovah is God, and He made us and not we ourselves. Que el alfarero hace con el barro y le da la forma que más le conviene. That the potter does with the clay what he sees more convenient. Estar en las manos del alfarero es un proceso que nos hace parecernos más a Jesús. To be in the hands of the potter, of the maker, makes us to be more resembled with Him. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Qué hermosa esta parábola, porque es una parábola en la cual nosotros vamos a reflexionar esta mañana. This is a very special message because we're going to talk about this morning. Y lo primero que le dice el Señor a Jeremías es levántate. And the first thing that God says to Jeremiah is, wake up. Dígale al hermano que está a su lado, levántate. Say to the person beside you, get up. Levántate, le dice. Get up, he says. Y no solamente le dice levántate, hay un objetivo trazado. And it is not only to wake up, there's an objective. Levántate y ve a la casa del alfarero. Get up and go to the house of the potter. Y una vez que estés en la casa del alfarero, And once you arrive, yo le voy a mostrar la palabra que tengo que darle para ellos. I will show you the word that I have for you today. Hablaba del pueblo de Israel. He said to the Israelites. Pero lo hermoso en todo esto But the most beautiful thing among this es que el apóstol Pablo is that the Apostle Paul, autentica esta palabra por el Espíritu Santo he authenticates this word from the Spirit. y vemos que en la carta a los romanos él les hace ver con respecto a esto que fue dicho a Jeremías. And we see in the letter to the Romans about this that was told to Jeremiah. Esto lo que hace es que nosotros hoy como iglesia, como cristianos de este tiempo, tengamos que atender a esta palabra. This is what makes us as Christians have to hear and respond to this word. Es una parábola extraordinaria. It is a very extraordinary parable. Hoy solamente podremos tocar algunos textos Today we will only see few texts porque al final es muy extendido todo el capítulo 18, 19 y 20, que sería toda una fracción. because we can extend a lot and we're going to see only a fraction. Pero me encantaría comenzar con una pregunta y dejarla ahí en medio de sus pensamientos. But I would love to start with a question and leave that in your mind. ¿Cuántos de los que estamos esta mañana aquí podríamos decir que hay personas que se atreven a decirle a Dios qué debe de hacer? How many of you actually think that there are people that tell God what He must do? ¿Ustedes creen que hay alguien que se atreva a decirle a Dios, usted está equivocado, así no es y yo lo voy a hacer de otra manera? Do you think that there is somebody who actually tells God, no, you are mistaken and you should do it this way? Una de esas cosas que a mí me impresionó fue ver en esta parábola que hay gente, un pueblo que le dijo a Dios, no haremos lo que nosotros nos venga en gana. I was really amazed because this actually happened with a lot of people that actually told God, no, I'm going to do it. We're going to do it this way. ¿Ustedes creen que nos atreveríamos a decirle a Dios no? Do you think that you can actually say that to God? No. Vea qué interesante. Dios nos creó, pero la pregunta es, ¿quién nos forma? Look how interesting this is. God created us, but who actually shaped us? En el Salmo capítulo 100 In Psalms 100 y en el verso 3 al 5, and verse 3 to 5, y yo no sabía que Benjamín iba a tocar este. and I did not know that Benjamin was going to talk about this today. No, el 103 tocó él, ¿verdad? Sí, no, fue el 103. Ok, pero yo el 103. Ok. There's only 3 chapters in the difference. Dice el 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. It says in Psalms 100, verse 3, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Dios nos creó, God created us, pero ¿quién nos está formando a nosotros? but who is shaping us?
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, en el verso 20 y 21, Paul in Romans chapter 9, verse 20 to 21, dice lo siguiente: y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y el mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. it says in Romans 9, 20 to 21, and you, man, who are you to ask God for an account? Will the clay pot say to the one who made it, why did you make me like this? The potter has the right to do whatever he wants with the clay. And from the same clay, he can make one pot for special use and another for common use. Hay una pregunta que tenemos que contestar: ¿en manos del Creador o en manos de las circunstancias? There's a question that we have to answer today. Are we in the hands of the Creator or in the hands of the circumstance? Lo que creemos sobre el mundo nos forma. What we think about the world is what shapes us. Lo que crees determina tu comportamiento. What you believe determines your behavior, Y tu comportamiento determina en qué te conviertes. and your behavior determines what you're going to become. Creo que es importante que leamos esa frase. I think that it is important to read this phrase. Lo que crees determina tu comportamiento determina en qué te conviertes. What you believe determines your behavior, and your behavior determines what you are going to become. ¿Podemos leerla juntos? Can we read it together? Yo voy en inglés y ustedes en español. He's going to say it in English. Nice to meet you, nada más así. He only knows, nice to meet you. Ya. That's it. 1, 2, 3. Lo que crees a ver, hermanos, que van a pensar los hermanos que no sabemos. No, vamos. 1, 2, 3. Lo que crees determina tu comportamiento. Tu comportamiento determina en qué te conviertes. What you believe determines your behavior, and your behavior determines what you're going to become. Esto es lo que está pasando con nosotros. This is what is happening to us. Dios nos creó. God created us. El Salmo lo deja claro. It is very clear in the La Psalms. Biblia lo deja establecido. The Bible establishes it. Pero Dios nos creó para hacer de nosotros una nueva criatura. But God created us to be a new creature. Sin embargo, nosotros estamos siendo moldeados muchas veces por el mundo. Even though we're actually being shaped by the world. Legalmente Dios nos creó, pero ¿quién nos está formando? Legally, God created us, but who gives us shape? Y creo que esta mañana esa pregunta debe ser contestada. And I think that this morning you have to answer that question. Ahora, en el capítulo 1, del capítulo 18 de Jeremías, del verso 1 al 4, Jeremías visita la casa del alfarero. Y vamos a ver algunas cosas que pasan en esa visita. Now, in chapter 18, verse 1 through 4, Jeremiah actually visits the potter's house. We're going to see what happens when he gets there. Dice que ese es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías: levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá te daré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se dañó. Así empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. This is the message that the Lord gave to Jeremiah. Get up and go down to the potter's house. When you're there, I'll give you my words for the people. So I went down to the potter's house and saw him working at the wheel. He was making a clay pot, but it was damaged. So he started again with the same clay and made another pot that turned out just the way he wanted. La pregunta tiene que seguir dándose. The question has to keep arriving. ¿En manos del Creador o en manos de las circunstancias? In the hands of the Creator or in the hands of the circumstance? ¿En manos del Creador o en manos del mundo? In the hands of the Creator or in the hands of the world? Hay un problema que se ha dado por siempre en todas las generaciones y en todo el mundo. There's a problem that actually keeps occurring in all the generations.
Hay tres filosofías muy destructivas. There are three philosophies that are very destructive. Pero estas filosofías han formado al mundo, a las sociedades donde quiera que sea. Siempre estas tres filosofías han creado la distorsión. But these three philosophies have actually shaped the world. But actually, these philosophies are still very destructive. El problema es que hemos adquirido estas filosofías que también han reemplazado la verdad de lo que es ser un hijo, una hija de Dios. The problem about acquiring these philosophies is that it actually negates what it means for you to be a son of God. Número uno, el individualismo. Number one, individualism. Somos el único estándar, dice el individualismo. We are the only standard. That is what individualism says. Comprendemos la mentira de que somos el único estándar para nuestras vidas. We understand the lie that we are the only standard for our lives. Los israelitas pasaron por este libro de Jueces cuando la Biblia dice, en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. The Israelites went through this in the book of Judges when the Bible says, in those days, Israel had no king. Everyone did what seemed right according to his own criteria. El individualismo no ha escatimado la parte espiritual ni religiosa. Individualism does not consider the religious part. Si usted y yo vivimos en el individualismo, estamos siendo formados por el mundo. If you and me live in the individualism, we're actually being shaped by the world. Hay otra filosofía que es el secularismo. There's actually another philosophy, the second one, that is secularism. Y el secularismo lo podemos resumir en tres palabras. We can actually say it in three words. Dios no es necesario. God is unnecessary. Dios es innecesario. God is unnecessary. Otra vez, Let's say Dios it again. es innecesario. God is unnecessary. El secularismo se puede reducir en estas tres palabras. Secularism, you can sum this up in three words. God is unnecessary. En el último medio siglo hemos eliminado sistemáticamente a Dios de todas las áreas de nuestra vida. Over the last half century, we have systematically removed God from all the areas of our lives. Desde las escuelas hasta el gobierno han eliminado con una frase, Dios es innecesario. From schools to the government, we have actually summed this up with God is unnecessary. Básicamente hemos relegado a Dios por los domingos por la mañana, si es que a veces venimos los domingos en la mañana. We've basically relegated God to Sunday mornings, even if we actually come Sunday mornings. Y la otra filosofía es el relativismo. And the third philosophy is relativism. No hay absolutos. There is no absolute. Es cuando nos dicen que no hay absolutos. Lo que es verdad para usted puede ser mentira o no cierto para mí. This is when we are told that there are no absolutes. What is true for you may not be true for me. No nos dejemos engañar, iglesia, Don't be fooled, church, por el individualismo, by the individualism, por el secularismo, by secularism, por el relativismo. by relativism. Hay absolutos. Dios es eterno y vive para siempre. There are absolutes. God is forever. Jesucristo es el Señor y vendrá de nuevo y juzgará a los vivos y los muertos. God is the Lord, and He'll come back to judge the living and the dead. Nosotros hemos sido adoptados hijos suyos por la gracia y la obra de Jesucristo. We have been adopted as His son because of His mercy. Sí hay absolutos, somos barro en sus manos. Yes, there are actually absolutes. It is the clay in His hands. Es importante que entonces, aquí, cuando el profeta baja a ver al alfarero, hay tres cosas que llamaron su atención. When the prophet came down to see to the potter's house, he actually saw three things. Y lo que hace es ver exactamente, vio al alfarero y sabía exactamente lo que estaba haciendo. And he actually saw the potter, and he knew exactly what he was doing.
Otra cosa que él ve es que él notó el torno, nota el instrumento con el cual el alfarero trabajaba. And he actually noticed the clay wheel. He actually knew what instrument he was using. Y lo último o tercero que ve es que ve el barro como tal. And the third thing that he saw was actually the clay itself. El alfarero no tiene ningún problema porque el alfarero es experto en su materia. The potter has no problem because he actually knows his craft. El alfarero sabe cómo tomar el barro y formar lo que él quiera hacer con el barro. He knows how to grab that clay and shape it however he wants. Hay un instrumento que el alfarero usa que es para darle forma a aquello que él quiere crear, que está en su mente. There's an instrument that he actually uses in order to shape it the way he has it on his mind. En el Génesis capítulo 2 nosotros podemos leer que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios fue el alfarero. In Genesis chapter 2 verse 7 we can actually read, "Then the Lord God formed man from the dust of the ground, breathed the breath of life into his nostrils, and man became a living being. God was the potter." El torno representa para nosotros las circunstancias del diario vivir, las vueltas y vueltas y más vueltas que puede dar tu vida. The clay wheel actually represents our lives, how we can spin and spin different circumstances. El barro no es significativo, el barro no tiene en ninguna manera algo que sea potencial o que sea valioso. Actually, the clay has no value at all. Pero en la analogía del alfarero y el barro es usada para expresar nuestra relación con Dios. But in the analogy of the potter and the clay, it is used to express our relationship with God. En la analogía nosotros podemos ver cómo Dios le está hablando al profeta de que Él es el alfarero, que Él tiene una forma de crear y que nosotros somos el barro. In the analogy, we can actually see how God is speaking to the prophet. He's saying to him, "You are the potter, and you can actually shape the clay." Nosotros necesitamos entender algo que es muy lamentable que se dio en ese tiempo, pero que se sigue dando. We need to understand something that is really regretful that happened in that time, but it's actually happening today still. ¿Saben qué dijo el pueblo cuando Jeremías fue y le dijo al pueblo de Israel y a la otra parte del norte? Le dijo lo siguiente en 18:12 de este capítulo. Do you know what he said in chapter 18:12 to the Israelites? Jeremías capítulo 18, verso 2. Es que no sé por qué se me quitó, pero ahí está. Digamos que ahí viene. No sé qué se hizo, pero ahí viene. Pero 18:12, vamos a Jeremías capítulo 18, We're going to go to Jeremiah 18, verso 12. verse 12. Sí, amén, amén. Listo. ¿Listos? Señor. Yo no. Muy bien. Ok. Pero ellos dirán, ¿para qué molestarnos? Seguiremos nuestros propios planes y seguiremos haciendo todo el mal que querramos. But they will reply, "It's no use. We will continue with our own plans. We will all follow the stubbornness of our evil hearts." Jeremías está llegando con un mensaje de Dios Jeremiah is arriving with a message from God. y les dice, ustedes son como el barro que el alfarero tiene en sus manos. And he says, "You're like the clay that the potter has in his hands." El Dios del cielo quiere formarlos a la manera que Él sí sabe que es oportuno para ustedes. The God from the heavens wants to shape us in the way that he wants to. Pero saben, este pueblo estaba ya en contra de aquello que Jeremías iba a decir. But they were against what Jeremiah had to say. Ellos dijeron en el capítulo 18 y en el verso 12 de Jeremías, si lo tiene usted ahí, They said in chapter 18, verse 12 in Jeremiah, ellos dijeron, no hay caso, iremos en pos de nuestros ídolos y cada uno de nosotros seguirá las intenciones de su malvado corazón. Punto. they said, "It's no use. We will continue with our own plans, and we will all follow the stubbornness of our evil hearts."
Los Period. habitantes de Judá y de Jerusalén no querían hacer caso y dijeron, no le hagamos caso a Jeremías. The inhabitants of Jerusalem actually said, we don't want to behave, Jeremiah. Por eso digo, es muy extenso el tema de la parábola de Jeremías. That's why I say that this text from Jeremiah, it's very extensive. Pero Jeremías va delante de Dios But he's in front of God, y le hace una oración profunda. and he does a profound prayer. Y entre otras cosas le dice, Señor, usted sabe que yo estuve delante de ti por causa de esta gente y le dije que los favoreciera. And between all the circumstance, he was actually in front of God. He told him, I want you to bless these people. Pero le dice, Señor, ¿será que esta gente pueden seguir llamando a lo malo bueno? But he says, could these people still call what is wrong right? Y le pide, estoy parafraseando, I'm paraphrasing. y le dice, ¿no podría por favor revertir eso y mandarles un poco de fuego y mandarles todas las calamidades y que los hijos sean muertos y que las mujeres lloren a sus hijos y a sus muertos? And he says, could you actually just turn this around and just send fire and calamity and let everybody just die? Tremenda petición. It is a very strong petition. Y lo mejor de todo And the good thing about this es que Dios escucha al profeta. is that God actually hears the prophet. Qué triste es saber que hay corazones de hombres que pueden decir, no nos molestaremos, seguiremos nuestros propios planes, seguiremos haciendo todo el mal que queramos. How sad it is to know that there are actually people saying with their hearts, no, I'm not going to do that. I'm not going to follow that. I'm going to do what I think. ¿Usted cree que usted es capaz de decirle no a Dios? Do you think that you're actually capable to saying no to God? Definitivamente Dios tiene el plan exacto para nosotros. Definitely, God has the plan for us. El alfarero estaba haciendo algo con el barro, él tenía un plan en mente. The potter was doing something with the clay. He had a plan in mind. Por eso es importante que nosotros veamos este retrato que nos habla de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. That is why it is important that we see the portrait that is actually speaking about the sovereignty of God upon our lives Y la habilidad de Dios de hacer de nosotros lo que Él desea. and the ability of God to do with us what He wants. Perdón, la pregunta, venga conmigo. The question is, ¿Quién nos está formando? who is shaping us? Dios nos hizo God made us y no nosotros a nosotros mismos. and not ourselves. Pero ¿quién nos forma? But who is shaping us? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? From where are our thoughts coming from? ¿De dónde vienen nuestras formas de creer y de pensar sobre la vida diaria? Our ways of believing and thinking about our daily lives. ¿Por qué nosotros los seres humanos nos metemos muchas veces en tantas circunstancias y problemas? Why we as human beings actually get into so many circumstances? ¿Usted cree que estamos bajo la mano del alfarero? Do you think that you're under the hand of the potter? ¿O las filosofías y huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, son las que han penetrado en nuestra mente? Or the philosophies have actually entered our mind? ¿Por qué nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces vivimos tan acongojados? Why we as the people of God actually are so afflicted? ¿Por qué hay tantas circunstancias adversas? Why are there so many circumstances? Y yo no estoy diciendo con esto And with this I'm saying, que es que no vamos a pasar leve tribulación momentánea, I'm not saying that we're not going to have troubles, porque en el mundo tendremos aflicción, because in the world we're going to have affliction. pero hay aflicciones But there are afflictions que muchas veces that many el times santo y la santa de Dios se buscan, hermano. the holy of God actually go looking for it. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Because actually you know how to do good, but you don't do it. porque conociendo el pensamiento de Dios en medio de nuestra vida diaria, no le hacemos caso. But knowing what God is actually thinking for our lives, we don't listen to Him. Eso es no estar en las manos del alfarero. That is not being in the potter's hand. Eso es estar en el mundo de la circunstancia. That is being in the world of circumstance. Y la circunstancia nunca va a ser quitada. And the circumstance is never going to go away. Pero no es mayor la circunstancia que el propósito de Dios. But it is not greater the circumstance to the... Aleluya, déle ese aplauso al rey. Así es. No es mayor la circunstancia que el propósito eterno de Dios. It is not greater the circumstance to the eternal purpose.
Pero ¿cuántos quieren vivir por el propósito? But how many of you want to live in the purpose? Vea este pueblo Look de at this- Jerusalén y de Judea. Look at these people in Jerusalem. Nosotros no lo vamos a hacer. We're not going to do it. Porta a mí, I don't care. en buen barbareño. Ve que sí tiene traducción eso. Porta a mí. Sorry. Vale que es el yerno y tienen que hacerme caso. Tienen que traducirlo. Yo no sé He's my cómo. father-in-law, so I have to actually do it really well. Yeah. Si no, hablamos con la hija y If not, he just talks to her and, oh well. eso está diciendo. A nosotros qué nos importa. That is what they're saying. I don't care. Cuando usted y yo no hacemos caso a las escrituras, When you and me don't listen to the scriptures, cuando los imperativos de Dios para nosotros son solamente, no son absolutos. when the imperatives from God, we don't take them as absolutes. Cuando yo vivo en el individualismo o vivo en otra manera de ser como persona, When I live actually in the individualism, cuando el as a being, secularismo toma mi vida y la hace que trascienda, when secularism takes over my life, yo estoy diciendo lo mismo que dijo el pueblo. I am saying the same thing that the people said. No molesten, Don't yo bother. no voy a hacer caso. I'm not going to listen. Haremos todo lo que nosotros queramos. We will do everything that we want. Estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, del pueblo de Dios en Jerusalén, en Judea. Estamos hablando del pueblo de Dios. We're talking about the people from Jerusalem, the church of God. Pero el análisis es para nosotros hoy. But the analysis is for us today. El alfarero estaba haciendo algo con el barro. Él tenía un plan en mente. The potter was doing something with the clay. He had something in mind. ¿Cuántos quieren el plan de Dios? How many of you want the plan of God? Mis planes son de bien y no de mal. My plans are for good and not for evil. Pero cuando a nosotros el asunto no nos sale, But when something does not go right, nos apartamos we actually go apart from Him. y hacemos cosas que son no conforme la piedad. And we do a lot of things that are not actually with His words. Y hacemos todo aquello que no es lo conveniente para nosotros. And we do so many things that are not actually convenient for us. ¿Usted cree que las sociedades en el mundo y la nuestra particularmente están viviendo lo que están viviendo porque están obedeciendo a Dios? Do you think that actually the society and our society specifically are actually living what they're living because they are listening? Dígame qué pueblo en el mundo está bajo la sumisión de Dios. Tell me what country or what people are actually under submission of God. El mundo está revolucionado por todo un montón de doctrinas y teologías y fantasías The que world no is son de Dios. that the world is actually revolutionized with a lot of doctrines that are not actually from God. Y la iglesia de Jesucristo no es la excepción. And the church of God is not the exception. Es horroroso empezar a ver cuánta gente dice ser cristiana y vivir conforme sus propios caminos y sus propias formas. It is so horrible to actually see so many people say, I'm a Christian, but they live the way they want. ¿A quién se honra en la vida cristiana? To who do you have to honor in the Christian life? ¿A quién estamos glorificando? Who are we glorifying? Así es. Santo. Necesitamos responderle a Dios. We need to respond to God. Señor. Porque hoy estamos aquí con una responsabilidad que es solo de nosotros. Because today we're here with a responsibility that is only ours. El pecado no se puede enseñorear de ustedes. The sin cannot take over your life. Hoy usted sí le puede decir no al pecado. Today you can say no to sin. Y cuando yo le digo no al pecado, And when I say no to sin, me pongo en las manos del alfarero. I go to the hands of the potter. Le digo, Señor, haga I lo tell que God, usted quiera conmigo. do whatever you want with me. Yo soy el barro, usted es el alfarero. I am the clay and you're the potter. ¿Saben que el barro no es valioso? Do you know that the clay is common? Pero una vez que esté en las manos del alfarero, But once it is in the potter's hand, toma todo el poder. it takes all the power. Es transformado. It is transformed De lo que no éramos, ahora somos. from what we were into something else. Andábamos en delitos y en pecados y hoy somos hijos del rey. We were in sin and now we are the king's son. Estábamos perdidos en delitos y pecados. We were lost in our sins. Y hoy somos real sacerdocio, linaje escogida, nación santa, And today we're a holy people coming from kings. pueblo adquirido por Dios.
a people acquired by God. Pero ¿cuántos queremos andar así? But how many of us want to be like that? Es tiempo de volver a los imperativos de Dios, It is time to come back to the imperatives of porque eso God, nos hace estar en las manos de Él. because that makes us be in His hand. Es tiempo de no decirle a lo malo bueno, ni a lo bueno llamar malo. It is time to not say that the good is bad and the bad is good. Vamos a ir concluyendo porque siempre necesitamos concluir. We're going to start ending because we actually always need to finish. Quiero que veamos ese verso 4. We're going to see this verse 4. El verso 4 dice, la vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed into another pot, shaping it as seemed best to him. Mientras Jeremías estaba observando, la vasija se dañó en las manos del alfarero. While Jeremiah was actually shaping that clay, it was actually damaged in the potter's hand. Y aunque hubo fallas y la vasija se malogró en las manos del alfarero, él no se dio por vencido. And even though that clay was damaged in his hands, the potter did not give up. Él no se dio por vencido. He did not give up. Él no se dio por vencido. He did not give up. Él comenzó de nuevo y remodeló el barro hasta que se convirtió en una vasija que le complaciera. He started again until he shaped something that he was pleased with. En este retrato nosotros vemos la paciencia de Dios por la forma como Él obra con nosotros y en nosotros. In this portrait, we can actually see how God actually works with us and in us. El maestro hace la vasija de acuerdo al plan. The potter makes the clay according to the plan. Es de acuerdo a su plan. It's according to his plan. Pero nosotros muchas veces en manos de las circunstancias y en manos de unas filosofías huecas hacemos todo lo contrario. But sometimes in the hands of the circumstances, we end up doing something else. Hay un hombre que dice esta frase. There's a man that actually says this word. En un día de ilusiones y de grandes confusiones, sobre nuestras falsas ilusiones basamos nuestras conclusiones. In a day of illusions and great confusion, on our false illusions, we base our conclusions. El que se la aprendió me puede invitar a almorzar. If you learned it, I will actually buy you lunch. Vamos de nuevo. Let's go again. En un día de ilusiones y de grandes confusiones, sobre nuestras falsas ilusiones basamos nuestras conclusiones. In a day of illusions and great confusion, on our false illusions, we base our conclusions. Es que esa es una de las grandes verdades que hoy está emergiendo en el mundo. This is something that is happening today in this world. Ilusiones. Illusions. Y trae más confusiones muchas veces que la misma realidad que el mundo y la persona deben de vivir. And it brings more confusion than what actually needs to be brought into a people's life. Falsas ilusiones. False illusions. Y entonces esto va a traer conclusiones no efectivas en la vida del ser humano. And this will bring false and not effective conclusions. Pero la iglesia cristiana no es tampoco ausente en esas ilusiones vanas, en predicaciones que a veces no sé de dónde salen. But the church is actually not absent from this type of words that are actually preached in the church. Y se le dice al pueblo las ilusiones y las formas y los sueños, And you can tell the people about the illusions and the dreams. que lo que hace es traer confusión. But what they bring is great confusion. Usando partes de una verdad no trazada conforme el Espíritu. Using part of a truth that is not shaped in the spirit. Sí, hermanos, usted es hijo e hija de Dios. Yeah, we're sons and daughters of God. Usted y yo hemos sido adoptados hijos suyos. You and me have been adopted as his son. Y muchas veces sobre ese tipo de pensamiento And upon this thought,
pensamos que podemos hacer todo lo que queramos. We think that we can actually do whatever we want. Y eso no es verdad. And that is not true. Sí somos hijos de Dios. Yes, we're sons of God. Sí somos reyes y sacerdotes. Yes, we're kings and priests. Sí, pero tenemos que estar bajo la mano del alfarero. But we have to be in the hand of the potter. Y él no llamará a lo malo bueno, ni a lo bueno le dirá malo. And he will not call what is bad good and what is good bad. Tenemos que estar atentos We have to be waked y no comprar ilusiones que traen confusiones y nuestras conclusiones son pésimas en la vida cristiana. and not by illusions that are great confusion, because that illusion is something bad for our lives. ¿Sabe con qué sí podemos ilusionarnos? You know with what we can actually be and have Con la- illusions? Con las características del barro. With the characteristics of the clay. La característica del barro tiene que ver con que no es tanto el barro como en las manos que está el barro. The characteristic of the clay is not actually the clay itself, but in the hands of the potter. Hermanos, y esa es una buena noticia que debería de alegrarnos a todos. And those are good news that you can actually be happy about. Usted y yo somos hijos de Dios porque Él nos escogió en Cristo Jesús. You and me are sons of Christ because he actually chose us. Usted y yo no hemos sido escogidos porque éramos una excepción en el mundo. We have not been chosen because we are an exception in the world. Ustedes y yo somos escogidos porque Él le plació escogernos en Cristo Jesús. Aleluya, amén. You and me are chosen because you have actually been. Sí, por favor no aplaudan hasta que yo termine de traducir. Sí, muy Gracias. bien. Que nosotros hemos sido escogidos en Cristo Jesús. We have been chosen in God. Y nosotros hoy en Cristo Jesús somos una bendición al mundo. And today we are actually a blessing to the world. Ustedes son una bendición al mundo. You are a blessing to the world. Lo que ustedes y yo hacemos es bendición para el mundo. What you and me do, it is a blessing to the Si world. nos mantenemos bajo las manos del alfarero. If we remain in the hands of the potter. Pero el día que usted lo quiera hacer en usted mismo, But the day that you want to do it by yourself, hay fracaso y frustración. there's failure. Saben, el barro no tenía valor. You know, the clay it was common, it had no Pero en las value. manos del alfarero, But in the hands of the potter, segunda de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10, 2 of Corinthians 12, 9 to 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Apostle Paul says this. con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. With my grace you have more than enough, because in my power your weakness is perfected. El contexto de esto es que Pablo estaba orando para que el Señor sanara su vida. The context in this is that he was praying for his life to be healed. Dice, yo he orado 3 He veces says, I have prayed 3 times para que el Señor venga sobre mi vida y me arregle este problema. that God comes upon me and fixes this. Y cuando el texto dice 3 veces, está diciendo de forma perfecta. And when the text says about 3 times, it says it in a perfect way. Y él le dice, bástate con mi gracia. Ahí está en otra versión. Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And he says it, with my grace you have more than enough, because in my power your weakness is perfected. El barro en las manos del alfarero The clay in the hands of the potter se convierte en materia prima de primera calidad. it is turned into first class material. No es el barro, It is not the clay, es el que trata el barro. it is the one who works it. Y cuando el barro es tratado, And when the clay is worked, usted y yo you and me, nos convertimos we turn en algo muy valioso, in something very en algo valuable, muy poderoso, something very powerful, en algo que de verdad desde la escritura nos dice, ahora sí, ustedes son algo diferente en este mundo. something that from the scripture it actually says, okay, you're something different in this world. Eso sí es un mensaje, no de ilusión. That is a message, not of illusion. Por eso diga el débil, fuerte soy. That is why the weak can say, I'm strong. Usted y yo no somos pobrecitos si estamos en las manos del alfarero. You and me are not weak in the hands of the potter. Aquí no se trata de empoderamiento. This is not about empowerment. Aquí se trata de quién es el que me hizo y me rescató
y me formó. It is about who actually rescued me and shaped me. Hoy el mensaje es, tiene que empoderarse. Today, the message is you have to empower. No, tiene que ser barro en las manos del alfarero y así entonces haremos diferencia en un mundo convulso y un mundo lleno de situaciones adversas. No, it's that you have to be clay in order to be shaped in this turbulent world. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, creo que es necesario que nosotros tomemos una decisión I think that it is necessary for us to take a decision consciente, consciously, porque la responsabilidad es suya y mía. because the responsibility is from you and me. Saben que esta palabra, la palabra que se usa para traducir barro tiene que ver con, ya les digo, con una frase, con una palabra que es poema. Es poema. La palabra hechura en griego es poema en español. Do you know that the word workmanship in Greek, it means poem in Spanish? Somos la poesía de Dios. We are the poetry of God. Somos la poesía de Dios. We are the poetry of God. Él te está formando, hermano. He is actually shaping you. No en una pieza de cerámica. Not in a piece of ceramic. Él está formando a Cristo en ti. He is shaping Christ in you. Y Cristo en ti y en mí es la única esperanza de gloria. And Christ in you and me is the only hope. La vasija no podrá decirle al alfarero, The clay pot cannot tell the potter, hágame de esta forma o de la otra. shape me this way or this other way. Nosotros somos poderosos en Cristo Jesús. We are powerful in Jesus Christ. Nosotros somos bendición para bendecir We en are Cristo Jesús. Blessing in order to bless. Nosotros somos gente importante para el mundo We are important people in the world porque el alfarero because the potter, nos formó he shaped us y nos hace diferentes en medio del mundo convulso, and he makes us different in this convulsed world para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria para su gloria eterna. so that we can announce the virtues from him. Gracias a Dios por usted. Thank you for you. ¿Cuántos se sienten contentos consigo mismo? How many of you are joyful ¿Cuántos nos with sentimos yourself? contentos siendo barro en las manos del Señor? Aleluya. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Permítame terminar orando. Pónganse de pie, por favor. We're going to finish praying. I'm going to ask you to stand up. Stand up. Ah, otra palabrita. Stand up. 2 more words. Stand up. Ellos se podrían quedar sentados y quedan como a nivel, pero... You can stay seated down and you will be like in the level with everyone else. Ok. Padre, queremos darte muchas gracias Father, we want to thank you por la oportunidad en esta hora for the opportunity in this hour de poder ver las escrituras that we can see the scriptures y poder tomar de la palabra and we can take from the word y poder pensarla, argumentarla, sazonarla en nuestra mente, and we can actually think about this in our minds. para que en medio de todo lo que tú dices ahí, Because in the middle of everything that you say there, podamos hacer conciencia we can be conscious del privilegio, about the privilege, pero de la responsabilidad but the responsibility como personas, that como iglesia, as people, as a church, nosotros necesitamos seguir adelante en este proceso. we need to keep going forward with this process. Gracias por tomarnos en cuenta. Thank you for taking us into Gracias por consideration. habernos escogido en Cristo Jesús. Thank you for having chosen us in Jesus Christ. Nosotros queremos ser barro en tus manos. We want to be clay in your hands. Nosotros queremos ser hijos obedientes. We want to be obedient sons and daughters. Nosotros necesitamos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. We need your Holy Spirit to guide us into the truth. Bendice esta iglesia We bless this church, y esta palabra, Señor, sea sazonada en nuestra mente y llegue a nuestro corazón. and this word reaches our mind and hearts. En el nombre de Jesús. In the name of God. Amén
y amén. Amen. Amén. Los amo. El Señor lo sabe y usted también. Dele un aplauso al Señor. Dígale gracias. Gracias, Señor, por la vida. Voy a decirle algo a ellos. Gracias a los hermanos de la Universidad Messiah. Thank you for you guys from the Messiah University. Otra vez por venir a aportar, por venir a que la luz de Jesús sea en medio de todo lo que ustedes hacen. Again, by coming here and actually shining with your light. Que el Señor les bendiga y les guarde. God bless you and guard you. Y gracias otra vez por estar aquí. And thank you again for being here. Pura vida.